Saludos acólitos del lado oscuro. Como muchas otras sagas de películas, videojuegos y series, existen múltiples medios escritos que amplían de forma increíble la historia, complementando datos, ofreciendo un trasfondo a lugares, objetos y hasta personajes, o incluso complementando información que no se ofreció en los medios originales. Ya lo hemos visto en casos como Halo o Warhammer 40.000, que cuenta con una serie de novelas, Marvel y DC que comenzaron siendo los pioneros en pasar del cómic a la pantalla grande. Pues el caso de nuestra querida Star Wars es muy especial, ya que desde sus inicios en 1977, con el episodio 4, saldría la primera novela de la saga, traducida como El Ojo de la Mente, continuación de los eventos de dicha película, ya que no se tenía considerada la secuela que saldría años más tarde. Pero considerando la inmensidad de novelas que existen a día de hoy relacionadas con el universo de Star Wars, muchas veces puede resultar abrumador considerar siquiera comenzar a leerlas, o adentrarse en este universo. Pues bien, en este caso espero ofrecer mi perspectiva y algunos consejos para que puedan animarse a leer productos bajo el sello de Star Wars, para que sepan elegir su próxima novela o su próximo cómic. Recuerden que no suelo discriminar entre canon y legends, simplemente voy a mencionar los medios que considero prudentes para iniciar a leer sobre la saga, y algunos títulos que les podrían interesar en base a mi experiencia. Antes de comenzar, no olviden dejar su like si descubren su libro o cómic favorito a través de estas recomendaciones. Suscríbanse si no lo han hecho y comenten qué otros consejos pueden ofrecer al resto de fanáticos interesados en conocer más sobre esta maravillosa saga. También pueden seguirme en mis redes para estar en contacto, todas están en la descripción. Sin más que agregar, comencemos. Para comenzar a entender la forma en que les recomiendo adentrarse al universo de historias escritas de Star Wars, tendría que explicar los dos medios principales, los cómics y las novelas, porque muchas veces para ciertos lectores va a ser mucho más fácil entrarle a un cómic que a una novela llena de palabras. Si ese es su caso, tengo algunas recomendaciones que hacerles. Todo va de la mano con el tipo de historias que más les guste. Podemos hablar de cómics que narran acontecimientos de la trilogía original, es decir, las aventuras de Luke, Han, Leia y Chewbacca, durante la era de la rebelión. Dichas historias se encuentran en los cómics del mismo título de Star Wars, publicadas por Marvel, donde descubrimos qué pasaba con nuestros héroes entre los eventos de las películas. Actualmente se está por concluir la historia de los episodios 5 y 6, es decir, ya hay varios años de historias en estos cómics y muchos números publicados a día de hoy. Pero son lecturas fáciles siguiendo el número de publicación, en caso de que quieran tener historias completas. También para los fans del personaje de Darth Vader están sus propios cómics que comienzan narrando su paso de Jedi caído hasta ser un completo aprendiz de Darth Sidious. Su duelo con Kira Kinfila, el entrenamiento de los Inquisidores, la construcción del castillo de Mustafar, el descubrimiento de Exegol y muchas historias más. Ahora, si su tipo de historias son más del pasado de los Jedi, tienen la opción de revisar los cómics Tales of the Jedi, el verdadero Tales of the Jedi, no el de Filoni, con historias clásicas de los caballeros Jedi del pasado, o si quieren ir más atrás, también tienen El Amanecer de los Jedi, donde se nos cuenta el origen primordial de la cultura de la Orden en la galaxia, cuando todavía eran Jedi. Viajando un poco al futuro, también hay series de cómics para la etapa de la Antigua República, con Knights of the Old Republic, historias previas a la que nos encontramos en los videojuegos del mismo título como los KOTOR. Y si llegamos a la era de la República, nos encontramos con los cómics Republic, donde pueden revisar otra versión de los acontecimientos de la Guerra de los Clones, desde la perspectiva de más personajes que no sean solamente Anakin, Obi-Wan y Ahsoka, porque en ese entonces ni siquiera existía. Pues es aquí donde conocemos las mejores versiones de ciertos Jedi como Quinlan Vos, al cual también veríamos en la serie de Clone Wars, pero con ciertos cambios. Llegando hasta la época del Imperio, tenemos uno de los mejores arcos en los cómics de Star Wars, siendo Dark Times, la historia correspondiente tras la Orden 66, donde vemos sobrevivir a los Jedi tras la Gran Purga a inicios del Imperio Galáctico. Es aquí donde conoceríamos a personajes como el Maestro Jedi Kruk y el que considero uno de los mejores Jedi como lo es Darth Jenir, otro sobreviviente Jedi el cual tiene que lidiar contra la nueva realidad de si seguir con sus enseñanzas o adaptarse a las adversidades. Un personaje que solo podemos compararlo con Cal Kestis en el canon actual. Entonces todo Dark Times súper recomendado para todos los fans de los Jedi e incluso del Imperio, dadas ciertas apariciones en la historia que tienen Darth Vader y los Imperiales. Y hay que incluir una mención honorífica a la clavada historia de la Prisión Fantasma, donde también tenemos a un Imperial como protagonista y un atentado contra el Emperador que voltea las cosas en Coruscant. Y de vuelta al canon actual, uno de los cómics que más apoyo recibió tiene que ser el de Guerra de Cazarrecompensas, una serie que transcurre entre los episodios 5 y 6 sobre la travesía que tuvo que superar Boba Fett hasta entregar la carbonita de Han Solo al Palacio de Jabba.
superando a sus compañeros cazarrecompensas, al Imperio y a los rebeldes. Una historia llena de acción que redime bastante al personaje de Boba Fett, y en el inicio del canon seguía siendo un chiste al que derrotaron 2 veces estando ciegos. Pero pasando de largo otras historias y sin mencionar la era del legado, porque entonces este video sería demasiado largo, hay que comenzar a hablar de las novelas y la manera en que les recomiendo comenzar a leerlas. Y el hecho es que es bastante simple, pero viene con algunos detalles. Para aquellos que no conocen tanto la historia y trasfondo de Star Wars o que solo estén familiarizados con las películas y series, entonces pueden comenzar con títulos que tengan que ver directamente con las películas, es decir, algunas novelizaciones o incluso expansiones de esas historias. Por poner algunos ejemplos, si les gustó Rogue One, que es casi un hecho para muchos fans, pueden empezar por la novela del mismo nombre o algo extra con el personaje de Jyn Erso y su novela Rebel Rising, para conocer más del pasado de esta rebelde. Y ya una lectura un poco más amplia con Rogue One Catherist, de James Luceno, un erudito de la saga que nos ha entregado obras maestras como Tarkin o Dark Plagueis, pero ya hablaremos de esas novelas más adelante. Entonces, tanto estas opciones son ideales para comenzar o incluso otros libros igual relacionados con las películas, como lo son las novelas de Desde cierto punto de vista, un conjunto de pequeñas historias que relacionan lugares y personajes vistos en la trilogía original, donde conocemos más del pasado o de lo que está sucediendo durante los hechos de las películas, una recomendación clara ya que son historias no tan largas ni difíciles de leer, sino que incluso cuentan con detalles muchas veces humorísticos, pero que amplían muchísimo el lore de ciertos personajes. Ahora, fuera de las propias películas, ya hablando de personajes en concreto, pienso que para ciertos fans esto va a ser un poco obvio, pero no para todos, pues es ideal comenzar a leer sobre sus personajes favoritos. Me explico, si les gusta Luke Skywalker, pueden buscar novelas con él en la portada, como la que saldría a inicios de este nuevo canon heredero de los Jedi. En el antiguo canon teníamos historias como La Nueva Orden Jedi de Luke, pero el total de novelas en aquel entonces es más de 20 libros, por lo que resulta un poco difícil darle seguimiento o incluso obtener estas novelas en español, un problema constante para todos nosotros los hispanohablantes. En fin, siguiendo con lo de Luke, sí hay un consejo que les puedo dar, y es que si se encuentran con la novela Las leyendas de Luke Skywalker, tengan cuidado, porque son un conjunto de historias algo cortas de aventuras donde supuestamente pudo o no haber estado involucrado Luke. Y digo supuestamente porque hay algunas historias en las que es más que obvio que sí estuvo, y otras que se deja más a la libre interpretación, pero la cosa no es tan seria como parece, pues algunas sí se sienten infantiles o hasta burdas de leer, sí, me refiero a La Pulga. Así que vayan a conciencia de que es un libro corto, pero de muy poco aporte para el personaje, más allá de una o dos historias que genuinamente me gustaron, como lo son la de Pescando en el Diluvio y Grande por Dentro, de las únicas historias que considero valen la pena en este libro. Por último, la historia de Luke después de episodio 6 se explora en varios medios, entre ellos Aftermath, donde no llega a tener gran participación y no lo veríamos hasta The Mandalorian, el libro de Boba Fett, y por último su historia antes de las secuelas se explica en Sombra de los Sith, una novela que nos sorprendió con sus detalles hasta la historia de Lando, un poco de la Academia de Luke y una secta de los Sith, ofreciendo datos importantes para entender lo que fue el episodio 9 y el final de la saga. Pero no se dejen engañar por conectar con las secuelas, este es un libro que sí ofrece datos interesantes y hechos que debieron haber aparecido en la película, o en algún spin-off, pero nunca pasó. Así que es una lectura recomendada sobre Luke y Lando. Si en cambio tu Jedi favorito es Obi-Wan, es probable que te inclines por una opción más obvia que es la novela de Kenobi. Pero ojo, porque esta es una novela que nos relata sus días en Tatooine, problemas con los lugareños y mucha de la historia de los moradores de las arenas, los Tusken. Y muchas veces los lectores se han decepcionado por no incluir una aventura sobre el maestro Jedi o se aburren con historias del pasado de Tatooine, así que en su lugar pueden comenzar con historias como Padawan, una novela sobre la juventud de Obi-Wan en momentos donde se expresan sus dudas y temores, mientras se explora un poco de la galaxia. Por su parte, otra continuación podría ser Maestro y Aprendiz, donde se explora más la relación entre Qui-Gon y su Padawan, haciendo mención incluso a las profecías como el elegido. Y por último, la novela de Brotherhood o Hermanos de Batalla, como pasaría a llamarse en español, ofrece otra historia entre Maestro y Padawan, pero ahora con Anakin de aprendiz. Por otro lado, si uno de tus héroes favoritos de la trilogía original es Leia Organa, siempre pueden darle la oportunidad a la novela de Leia, Princesa de Alderaan, para conocer más de la juventud de esta líder rebelde, desde sus inicios en la Academia de Alderaan hasta cómo fue descubriendo el lado secreto de su familia, con la pequeña rebelión de su padre. Otra heroína que les puede sonar es Ahsoka Tano, pues bien, la novela del mismo nombre nos cuenta lo que estuvo haciendo previo a unirse a la rebelión, su última misión en Mandalore y la forma en que consiguió sus sables de luz blancos. Aunque todo esto sería retconeado con la visión de Filoni, en la última temporada de Clone Wars y en sus capítulos en Tales of the Jedi. Y hablando de lo que Filoni ha borrado, no podemos olvidarnos de la novela Discípulo Oscuro,
donde tenemos de protagonistas a la querida pelona Asajj Ventress y al Jedi Quinlan Vos, ambos en una misión peligrosa para asesinar al Conde Dooku. En ella tenemos la caída al lado oscuro de Quinlan Vos y la relación amorosa entre estos dos personajes, siendo basada en capítulos de Clone Wars que nunca vieron la luz. Esta es una historia obligada para los fans de estos personajes. Por otro lado, si las historias de guerra son más tu estilo, pueden comenzar con Battlefront Compañía Crepúsculo, una historia cruda con soldados rebeldes luchando en mero frente y haciendo uso de las pocas herramientas que les brinda la rebelión, pero con personajes que están lejos de ser la versión más pura de los héroes, siendo personas rotas y con heridas de batalla. Bajo esa misma tendencia, las novelas de Republic Commando también ofrecen una perspectiva de la guerra, con protagonistas siendo los clones Commando, en sus versiones más poderosas, a diferencia de la ridícula representación animada que hemos tenido. Aunque eso sí, tengo entendido que son más novelas para completar la historia. Ahora viajemos hacia el otro espectro de la balanza, los villanos de Star Wars. Si sus personajes favoritos o los que les resultan más intrigantes son los Sith, ya sea por personajes como el Conde Dooku, Vader o hasta el Sith del pasado Revan, estas son algunas de las lecturas que les recomiendo para empezar. Del universo de leyendas tenemos la más alejada cronológicamente siendo Revan, una historia que define física y en personalidad al Sith de KOTOR 1. Así que se vuelve un poco indispensable haber jugado o conocerse la historia de los dos videojuegos de rol previos a la novela, que curiosamente a muchos no les gustó la personalidad definida para el Lord Sith redimido, pero por algo siempre dicen que no hay que conocer a sus ídolos. No he tenido oportunidad de conseguirla, pero sé que existen opiniones divididas sobre esta novela. Por mi parte, sigo diciendo que KOTOR es un medio fantástico para conocer la historia de Darth Revan. Miles de años después tenemos una de las trilogías más aclamadas, la trilogía de Darth Bane, que comienza con Camino de Destrucción, sigue con Regla de Dos y concluye con Dinastía del Mal. Esta fue una de las primeras novelas que tuve el privilegio de leer, y debo decirles que es una joya de historia. Con un pasado doloroso, Darth Bane da sus primeros pasos en la guerra de los Sith contra los Jedi. Estudia en la Academia de Corriban hasta convertirse en uno de los estudiantes más prodigiosos de su tiempo. La trilogía sigue las aventuras de Bane y su aprendiz Tarzana con el fin de crecer en secreto su poder, preservar la Regla de Dos y con el tiempo cumplir su venganza contra los Jedi y conquistar la galaxia. Una lectura súper recomendada para los fans de los Sith. Ahora viajemos a un punto medio entre los antiguos Sith de la era de Darth Bane hasta la era del episodio 1, la famosa novela de Darth Plagueis, un libro que he de confesar sí resulta algo pesado de leer si desconoces mucho del lore de la galaxia. En este caso tuve la oportunidad de leerla cuando apenas estaba en prepa, apenas iniciando a conocer de Star Wars, y fue una experiencia complicada. Es por eso que no recomiendo esta novela para los recién iniciados, ya que puede ahuyentar a muchos que desconocen medios como los cómics y otras especies a las cuales nunca habían oído mencionar en las películas, pues es casi obligatorio buscar en la Wikipedia el nombre de cierto personaje o especie para tener una noción más precisa de lo que está pasando en la novela, lo cual puede resultar tedioso o hasta molesto para algunos lectores. Personalmente volví a leerla hace apenas medio año, con historias como la de Bane más frescas en mi memoria, otros cómics, videojuegos o incluso videos de curiosidades, y fue una experiencia muchísimo más placentera, porque sin dudas la historia de Darth Plagueis hizo que me encantaran los Sith y dicho personaje se volviera uno de mis favoritos, que tal vez podamos explorar en un top más adelante. Pero volviendo a los libros, otra de las trilogías que más recomiendo para los fans de los villanos y especialmente de este personaje es Thrawn. De sus misteriosos orígenes en las regiones desconocidas hasta convertirse en un aliado del emperador como gran almirante de la Armada Imperial, esta trilogía nos lleva a los primeros años de Thrawn como oficial y su camino hasta el rango de almirante, sus misiones y estrategias, todo desde la fríamente calculadora de un Chiss. La segunda novela cuenta con la participación de Darth Vader y un viaje a la Guerra de los Clones, y actualmente me encuentro leyendo la parte final de esta trilogía, pero tengan seguro que no se llevarán una decepción con estas novelas. Tanto con estas como la trilogía de Ascendencia Chiss podrán conocer la perspectiva de Thrawn del Imperio y cómo Dave Filoni solo ha hecho pedazos esa increíble visión que por años lleva construyendo su creador original, Timothy Zahn. Por último, si quieren también conocer otro tipo de historias más actuales de la saga, abarcando el periodo de la Alta República 200 años antes de la amenaza fantasma, pueden empezar con la primerísima novela Luz de los Jedi. Una historia que sorprendió a muchos pues presenta historia desde los viajes hiperespaciales, contextos de los Jedi de la época, el Senado antes de ser tan corrupto como lo veríamos en 200 años y el apogeo de la Orden. Todo mientras se presenta la amenaza de los Nihil, una secta de piratas espaciales que solo creen en la filosofía del más fuerte y se rigen bajo una estricta jerarquía militar. Toda su historia abarca novelas como Entre las sombras, En la oscuridad, Una prueba de valor y varias series de cómics hasta la actualidad.
Aunque en Estados Unidos ya cuentan hasta con una tercera o cuarta fase, en México apenas tenemos hasta la fase 2 según tengo entendido. Así que se han atrasado bastante en esas historias, pero todavía tenemos oportunidad de leerlas y estar al corriente con esta nueva continuidad de Star Wars. En conclusión, con todas estas recomendaciones de historias escritas, libros, cómics y novelas juveniles, mi recomendación final es siempre lean lo que más les llame la atención. Su personaje favorito, su época favorita, lean muchas versiones con el fin de que se den una idea de la cantidad de autores que tiene la saga y la manera en que enriquecen el universo una historia a la vez. Mi papel aquí ha terminado, pero tuyo apenas comienza. ¿Esperas conseguir alguna de las novelas o cómics que aquí mencioné? Hazme saber en los comentarios si dejé pasar por alto tu novela o historia favorita, o cualquier duda con la que pueda ayudarte. Muchas gracias por llegar hasta aquí, recuerden compartir, seguirme en mis redes, suscribirse y dejar su like. Esto es todo por ahora, yo soy Darth Geduld y que la oscuridad os guíe.